Por favor, hermanos, en el libro de Ruth, capítulo número 4, hermanos. Ruth, capítulo número 4. Y bueno, espero, hermanos, esta noche que usted haya venido con ánimo para escuchar la palabra de Dios, que haya venido con ese deseo. Sé que es un día, estos días, los días entre semanas son días cansados, días donde somos incluso hasta algo fastidiados. Pero hermanos, nada mejor para animar nuestras almas que la palabra de Dios, y que podamos gozarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ruth capítulo 4, hermanos, vamos a concluir con esta serie que empezamos el primer miércoles del mes de febrero. Gracias a Dios que nos permite terminar un libro más y que podamos aprender de él. Dice la escritura de la siguiente manera: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelón y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón,
Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Una de las cosas que a mi esposa más se fija cuando vemos una película o una serie, una de las cosas que ella cataloga como una película excelente, es cuando la narración de la historia tiene una explicación clara. Cuando la película o la serie narra los sucesos de dicha historia, cuando le contestan a ella quién es el personaje, cuál es el trasfondo, de dónde viene, por qué o cuáles fueron los sucesos que llevaron a ese protagonista a actuar de esa manera. Y para ella, si no tiene estos elementos, esa película o serie no sirve para nada. Pero tampoco puede faltar los sucesos que son al final. A ella le encantan esos finales dramáticos, esos finales emocionantes, no esos finales que te dejen picado, que te dicen la historia que concluyó y qué siguió después. No, ella quiere saber hasta el más mínimo detalle de qué fue lo que sucedió en esa película, en esa serie, para ella poder decir estuvo excelente. Y las historias, hermanos, nos revelan a nosotros parte de la vida de los personajes que las transitaron. A través de estas historias que nosotros tenemos contacto con ellas, nos permite a nosotros identificarnos muchas veces con las acciones, con el sentir del personaje, pero al final de cada historia que nosotros vemos, sea en una película, una serie o en una narración como la que tenemos enfrente de nosotros, toda ella tiene un propósito al final. Ya sea que el protagonista o el antagonista nos muestre su trasfondo y cómo terminó su vida, qué siguió después de su vida, eso para nosotros es algo llamativo, algo que es atractivo. Pero de igual manera, hermanos, las historias del Antiguo Testamento nos presentan la vida de personajes que transitaron antes de nosotros. Y a diferencia de una película, a diferencia de una serie, estas historias son sucesos de la vida real. Son acontecimientos que ellos tuvieron que enfrentar. Hermanos, son sucesos de su vida que nosotros podemos palpar al momento de leer y que el autor o el narrador nos presenta a cada uno de nosotros. La diferencia entre las historias del Antiguo Testamento y una historia ficticia de una película o alguna serie que nos llama la atención es que estas historias no son originadas al azar. Estos eventos no son originados por obras del destino, no son originados por obras de la casualidad, sino que hay un productor detrás de dicha historia. Y que ese productor que está detrás de dicha historia tenía un propósito claro para la vida de estos protagonistas, de estos personajes, y que ese propósito que este productor celestial tiene para estos personajes también te incluyen a ti y también me incluyen a mí. Y la historia que vemos nosotros aquí y la historia que podamos ver en cualquier otro libro de la Biblia contiene un mensaje y un propósito claro. Y la Biblia, hermanos, es la historia de la redención. Nosotros estamos ligados automáticamente en estas historias, y aunque nosotros no somos judíos ni somos descendientes de estos personajes, nosotros participamos de esta maravillosa historia que ese productor celestial ha desarrollado, y que todos los personajes que a lo largo de esta historia se presentan han funcionado conforme a su providencia, conforme a su voluntad, para cumplir con el plan redentor que Él estipuló desde el principio en la creación. Es así como la vida de Ruth
y la vida de Noemí, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender un poco de esa historia maravillosa de la redención y cómo Dios va a usar la vida de estas dos mujeres para enseñarnos o para mostrarnos que Dios cumplirá lo que Él ha prometido desde el principio. Y esta historia, hermanos, es impresionante, hermanos, porque comienza con una tragedia y termina con un mensaje de esperanza. La historia de Noemí y Ruth comienza con pérdidas, con luto, con amargura y termina con dicha, con esperanza, con gozo y con una promesa que se sigue manteniendo hasta el grado de llegar a ser cumplida. La historia de Noemí y Ruth, hermanos, nos enseña cómo Dios a través de la historia de ellas ha preparado el camino para la venida de nuestro Redentor más grande. Y este Redentor, hermanos, no nos va a redimir tierras, no nos va a redimir herencias, ni va a levantar parentela. Este Redentor nos va a redimir de la esclavitud del pecado para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Y esta historia es una parte nada más, es un fragmento de toda la historia redentora de Dios a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la vida de estos personajes que nosotros encontramos. Llegamos, hermanos, al capítulo número 4, que es el final de esta serie o de esta novela, si le podemos llamar así, donde se quedó en el episodio anterior, donde una mujer está esperando la respuesta de un hombre llamado Booz. Ya hemos hablado acerca de este personaje. Este personaje es el único ante los ojos de Noemí y Ruth que tiene la capacidad para brindarle esperanza a estas mujeres. Y como vimos la semana pasada, hermanos, en el libro de Ruth, capítulo 3, vemos cómo Ruth se acercó a la era donde trabajaba Booz para solicitarle que fuera su redentor. El versículo 9 nos dice que ella le pidió a Booz que extendiera el borde de su manto por cuanto él era un pariente cercano. Pero en esta historia, hermanos, vemos que había una complejidad. Booz le dice a Ruth: hay un pariente más cercano que yo. Yo no soy la persona que tiene derecho para redimirte, porque hay alguien que puede hacer lo que es más cercano que yo. Así que Booz queda en ir a buscar a este hombre, mientras Ruth regresa a su casa donde vivía con su suegra, y van a esperar el suceso de cómo se desarrolla. Y esto, hermanos, entonces nos va a llevar en el capítulo 4, versículo 1, a nuestra primera escena, a nuestro primer encabezado. Y esto, hermanos, nos va a enseñar, en primer lugar, que hay redención mediante una unión. Miren lo que dice capítulo 4, versículo número 1 en delante. Dice el texto: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Recuerde usted que Noemí le había dicho a Ruth: mira, hija, Booz va a ir a resolver este asunto hoy mismo. Tú espérate a la respuesta que él te dé. Este hombre no va a descansar hasta que se resuelva el asunto. La mañana siguiente, después de que estuvieron en la noche en la era Booz y Ruth, aquella noche ahí en el campo, en la mañana Booz se levantó a la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad, hermanos, donde Booz estaba sentado, era un lugar que se encontraba junto a la muralla de la ciudad. Y el ir a la puerta era una costumbre, hermanos, para resolver toda clase de cuestiones legales y donde se atendían los negocios de la ciudad. Ahí acostumbraba la gente a ir a las puertas para tramitar algún negocio, para cerrar algún acuerdo o algún tipo de trámite legal que ellos tuvieran que hacer, y se reunían en la puerta de la ciudad. Booz supone
que el pariente cercano va a pasar por ahí en algún momento. Y vaya, hermanos, que pareciera hecho a propósito que el fulano se aparece en ese lugar. Ahora, el autor, hermano, nos menciona que este personaje, este pariente cercano, lo describe con un seudónimo llamado fulano. Es decir, que este no era el nombre de este pariente cercano, pero por alguna razón, y ahorita vamos a ver quizá la razón por la cual el autor a propósito no menciona su nombre, vemos que este fulano, este desconocido para nosotros, llega a encontrarse con Booz y Booz lo manda a llamar. Se sientan los dos a la puerta y Booz, como acostumbraba la ley, toma 10 de los varones, 10 de los ancianos de la ciudad. No solamente son testigos estos 10 ancianos de la ciudad, sino que son personas que ejercían poderes judiciales, poderes notariales, para dar fe y legalidad al trámite o al acuerdo que iban a cerrar en ese momento. El asunto que vos va a tratar con el fulano, lo vemos en el versículo 3 y versículo 4. Luego dijo al pariente: Noemí, que se ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Note que estos parientes son familiares de Elimelec, el esposo que fue de Noemí. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Nosotros aquí notamos que Booz le propone, por el derecho que este pariente cercano tiene, según la ley del levirato, que es lo que ya hemos mencionado en las otras secciones anteriores, este hombre tiene el derecho de aplicar la redención. Y para los que apenas están llegando o no estuvieron en las sesiones pasadas, recuerde que el acto de redimir era un pariente cercano, tenía que comprar las tierras del familiar difunto al no haber herederos, para que en el año del jubileo las tierras pudieran llegar otra vez a la propiedad de la familia del difunto y no quedaran en completo desamparo. Entonces este fulano tiene el derecho de redimir o de comprar las tierras que le pertenecían a Elimelec, el ya difunto. Y vemos que este fulano acepta el negocio porque ante sus ojos este es un buen negocio para él. Él dice: bueno, ya tengo mis tierras, yo ya tengo mis posesiones y ahora voy a tener las tierras de Elimelec. Entonces, de aquí a que llegue el año del jubileo, que eran 50 años, el año del jubileo, yo voy a tener estas tierras bajo mi posesión y yo voy a ser el dueño de 2 heredades completas. Para este hombre entonces es un buen negocio. Sin embargo, Booz replica y le menciona que el trato de la redención incluye una cláusula que este hombre no había tomado en cuenta. Mire el versículo número 5. Entonces le replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ahora que Booz le dice: mira, quieres redimir, está bien, ya aceptaste la redención, pero hay algo que tienes que tomar en cuenta, fulano, querido fulano, es que tienes que tomar a Ruth por tu esposa. Tienes que casarte con la moabita que vino con Noemí. Y solamente casándote con ella es la manera en la que vas a poder hacer el trato de la redención. Ahora, note la respuesta del fulano en el verso 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Hermanos, el pariente no está rechazando a Ruth por ser Ruth fea, o por tener Ruth algún defecto, o porque Ruth era una mujer moabita.
El texto nos dice claramente que este fulano no quiso redimir con la condición de casarse con Ruth para que su heredad no fuera dañada. ¿A qué se refería esto? Este hombre no tenía la más mínima disposición de dividir sus propiedades, porque escuche esto, si este pariente se casaba con Ruth la moabita, cuando ellos tuvieran hijos, el primer descendiente, el primer heredero, ese heredero se convertía en un redentor. ¿Qué quiere decir esto? El heredero tomaría posesión de las tierras y el pariente cercano tenía que devolvérselas, no al hijo, a Noemí, porque es descendiente de ella. Y entonces este hombre dice, no, porque mis propiedades corren el riesgo de dañarse. Voy a tener que dividir mis propiedades entre los otros hijos que yo ya tenga, o los hijos que yo tengo de este lado, y luego voy a tener que dividir mis heredades con el hijo de esta mujer y dárselos de vuelta a Noemí. Y este hombre, hermanos, no está dispuesto a sacrificar sus propiedades. Este hombre rechaza sacrificar algo de sus propias propiedades. Él rehúsa aplicar la redención pensando en su propia herencia, pensando en no comprometerse él y que su patrimonio, por así llamarlo, pueda quedar roto o fracturado. Hermanos, recordemos que la redención involucraba el sacrificio o involucraba un pago. Y este hombre no está dispuesto a hacer un pago, porque para este hombre es más importante su propia estabilidad económica que aplicar la ley en cuanto a la redención y levantarle la descendencia a su familiar que había muerto. Entonces este hombre, hermanos, dice, yo no quiero. Y cualquiera de nosotros, hermanos, podría pensar que esto era una traba para lo que Dios podía hacer. Cualquiera de nosotros pudiera pensar que esta situación, esta negativa de este hombre, estaba en cierta manera estorbando el plan de Dios. Pero hermanos, no hay ninguna circunstancia que suceda que estorbe el plan de Dios, hermanos. Dios siempre tiene todo perfectamente planeado. Cuando nosotros pensamos que hay algo que pudiera hacer que los planes de Dios no se cumplan, hermano amado, Dios tiene todo perfectamente planeado. Lo que pase en su vida es porque Dios así lo ha permitido. No son obras de la casualidad. Incluso las circunstancias adversas que pudiéramos enfrentar no son un obstáculo para que Dios cumpla su plan que Él ha provisto. Entonces este hombre no quiere aplicar la redención, no quiere sacrificar nada de sí mismo. Entonces este hombre le cede sus derechos a Booz. Ahora, hermanos, si vamos un poquito adelante en la historia, este hombre ha rechazado la bendición de formar parte de la descendencia o de la ascendencia del Mesías. Este hombre ha rechazado la oportunidad única en su vida de que su linaje y su familia formaran parte del linaje o de la descendencia mesiánica. Para él era más importante sus bienes que el plan redentor que Dios pudiera haber tenido. Ahora, él no lo sabía, y yo creo que ninguno de los personajes en esta historia sabían que su familia sería parte del linaje de la venida del Mesías. Pero este hombre está desaprovechando una oportunidad maravillosa por quedarse centrado en sus propios bienes. Hay personas, hermanos, que para ellos es más importante sus propios bienes, su propia vida, que el reino de Dios. Hay cristianos que para ellos es más importante sus negocios, la forma en la que viven, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay gente así, y este hombre no era la excepción. Pero seguimos leyendo, hermanos, vemos que este hombre entonces le cede los derechos a Booz. Ve al versículo número 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí
no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Recuerde que Booz dice en el capítulo anterior: Ruth, yo quisiera redimirte, yo aceptaría con gusto tu propuesta, pero yo no tengo la facultad de hacerlo, hay alguien por arriba de mí. Pero ahora este hombre está cediendo ese derecho. Pero ese derecho tenía que quedar registrado y tenía que quedar marcado con testigos, como la ley lo indicaba. Mire el versículo 7, por favor. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato, lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente le dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Ahora, ¿qué era esto de quitarse el zapato? Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo número 25, hermanos. Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, rápidamente. En la ley de levirato, hermanos, se establecía que el cuñado debía de levantarle descendencia a su hermano difunto, pero si este hombre se negaba, quitarse el zapato era una señal. Mire lo que decía versículos 5 al 10. Aquí vamos a leer nuevamente lo que implicaba la ley de levirato. Sígame por favor. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta. ¿A quiénes iba a ir, hermanos? A los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercarán entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado de pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel. ¿Cómo le iban a llamar? La casa del descalzado. Este hombre, al rechazar redimir a la familia de Noemí, se quita el calzado porque era algo que tenían que hacer, porque este hombre había negado levantar o restaurar las propiedades de su cuñado, y era una señal en Israel de deslealtad. Este hombre estaba actuando de manera egoísta. Porque para Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento era muy importante el cuidar las propiedades de los israelitas. Recuerde que Dios les entregó a la nación de Israel la tierra prometida, y a cada uno le repartió sus tierras. No es como ahorita que alguien puede vender sus tierras a cualquier persona y te puedes deshacer de ellas. No, en ese tiempo no. Cada familia tenía sus propias tierras, eran su propiedad. Era una manera de Dios de protegerlos y de no tenerlos en desamparo. Y cuando alguien caía en esta desgracia, otro lo tenía que redimir como un acto de comunión, de bondad, un acto de misericordia. Y lo que este hombre está haciendo es: yo no quiero tener misericordia de la familia de Noemí, a mí me importan más mis tierras. Y entonces, al quitarse el calzado, ahora no vemos que le escupieron aquí, pero al quitarse el calzado era una señal de falta de bondad y de misericordia. Por eso, a lo mejor, probablemente, no se menciona el nombre de este personaje. El autor quizá adrede no lo mete porque no vale la pena ni siquiera mencionar qué tipo de persona era este hombre que rechazó hacer misericordia al difunto. Pero vemos que este hombre, hermanos, había tomado la decisión de rechazar esta opción
Y el calzado era una señal, era una evidencia ante los ancianos de la ciudad que estaban en la puerta de que este hombre había cedido sus derechos en las manos de Booz. Y hermanos, ahora vemos entonces que Booz va a hacer lo que desde el principio él quería hacer en el capítulo 3. Miren lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 9. Ruth capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice, vea la acción de Booz ahora. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelón y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón. Mira el propósito de hacer esto: para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Ustedes son testigos hoy. A diferencia del fulano, Booz sí estuvo dispuesto a sacrificar, a pagar para poder redimir a la familia de Noemí. Booz sí estuvo dispuesto a ejercer el pago que se requería para que la familia de Noemí fuera restaurada. Y al casarse con Ruth, Booz sabía que al nacer un hijo de ellos dos, las tierras, las propiedades, la herencia quedarían de nueva cuenta en manos de Noemí y que no eran de él. Ante los ojos del fulano, este no era un negocio bueno a la larga. En tiempo corto probablemente sí, pero a la larga no, porque todo lo tenía que devolver. Imagínate si esas tierras y esa heredad ha producido mucho y ha dejado grandes cantidades, las tenía que al final de cuentas devolver. Era lo que el fulano no estaba dispuesto. Pero Booz sí estuvo dispuesto a aceptar el sacrificio. Booz sí estuvo dispuesto a tomar el acto de la redención, aunque él no saliera muy beneficiado en ese momento, con tal de restaurar la familia del difunto. Y entonces, hermanos, volvemos a ver en Booz algo que hemos visto desde el capítulo 2. Una bondad de Booz completamente inexplicable por Ruth. Vimos cómo le proveyó alimento, cómo la dejó en la era, la dejó trabajar, adrede hizo que los espigadores tiraran la comida para que ella la pudiera recoger, le puso el doble de cebada en su manto, la cuidó en la noche de que nadie la viera y no se dañara su imagen, y ahora está dispuesto a tomarla por su esposa, aunque él no salga beneficiado de este asunto. Y aunque el texto no lo dice, podemos pensar, hermanos, que Booz siente algo por Ruth. Hermanos, nadie actúa con una mujer por bondad nada más así porque sí. Obviamente podemos pensar que Booz está o tiene o siente amor por esta mujer. No lo dice expresamente, pero las acciones que Booz está haciendo son actos de amor. Mis hermanos, el amor no es un sentimiento basado en deseos, en pasiones, no es algo que se basa en emociones. El amor son acciones, son obras para el beneficio de otra persona. Booz está tomando a Ruth por esposa y está dispuesto a sacrificarse por ella. Y hermanos, lamentablemente hoy en día los matrimonios se establecen en base a la felicidad personal. Los matrimonios de hoy en día están más centrados en que el cónyuge los haga felices. El propósito del matrimonio hoy es buscar mi propia felicidad. Pero hermanos, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, el propósito del matrimonio no era buscar mi felicidad personal, era ejemplificar, era modelar el amor que Cristo tiene por su iglesia.
El matrimonio no se centra en mi felicidad personal, sino se centra en el bienestar del otro, así yo tenga que sacrificar las cosas que a mí me gustan. Mire, por ejemplo, hermanos, en Efesios capítulo número 5. Vemos aquí, hermanos, en este texto del apóstol Pablo, el modelo del matrimonio y lo que el matrimonio representa. Mire lo que dice Efesios capítulo número 5. Efesios 5. Booz está dispuesto a sacrificar por Ruth. Está dispuesto a redimir, aunque su heredad se pudiera verse comprometida. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo número 24. Note lo que el Pablo escribió a los maridos. Perdón, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y ve el comparativo que hace inmediatamente Pablo, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche, ¿cuál fue el propósito de Dios al establecer el matrimonio en Génesis capítulo número 2, versículo 24? Y la respuesta la da Pablo en este texto: ejemplificarnos cómo debemos de llevar el matrimonio a través de la comparación de Cristo con la iglesia. Y Pablo nos dice que Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Nota eso? Hay un sacrificio de por medio. Cristo no buscó su propio beneficio. Cristo se entregó para buscar el beneficio de su amada esposa. Vea el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Y mira el 28, así también, de esa misma manera, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hermanos, note que esta base de Booz y Ruth es una ejemplificación de lo que es el amor que Cristo ha tenido por su esposa. Cristo hizo todo lo necesario para redimir a la iglesia. La iglesia no tenía nada que dar, la iglesia no tenía nada que presentar. La iglesia estaba, y la voy a ilustrar como la ilustra Dios a la nación de Israel, la iglesia estaba desnuda, estaba fea, estaba mal vestida, estaba mal representada, y Cristo se entregó por ella para presentársela embellecida con la santidad de Él. Ese es el amor, ese es el matrimonio en verdad. Que el matrimonio es un tipo de la relación de Cristo con su iglesia, y que nuestros hijos y las personas que ven nuestros matrimonios puedan ver el amor de Cristo a su iglesia a través del amor del marido por su esposa, cuidando y sustentando a ella. El problema, hermanos, es que el matrimonio está basado en un egoísmo personal. Todo que queremos recibir, queremos sentirnos contentos. Hermanos, mire, yo siempre le he dicho esto: ponemos la responsabilidad en una persona pecadora como nosotros, ponemos en una persona pecadora la responsabilidad de hacernos felices. Hermano, jamás lo va a poder lograr. Escúcheme, hermanos, lo que le voy a decir. Mire acá. Si el propósito del matrimonio fuera hacernos felices, entonces el propósito del matrimonio fracasó. Porque el matrimonio está lleno de dificultades y de adversidades. Pablo mismo se lo dice a la iglesia en Corinto: yo quisiera que fueran como yo, dice Pablo, solteros. Yo quisiera que se quedaran sin casar para evitarles las aflicciones en la carne. Yo se las quisiera evitar. Pero así como este muchacho no hacen caso, bienvenido al ministerio entonces. Bienvenido.
No, hermanos, es que el plan del matrimonio nunca fue hacer feliz a la persona, sino que a través del matrimonio podamos ver cómo Cristo ha amado a su iglesia e imitar y replicar eso en el matrimonio. ¿Por qué decimos que el matrimonio es una ejemplificación de Cristo y la iglesia? Mire el versículo número 30 de Efesios. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pero mire desde el 29. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, vea las comparaciones, como también Cristo, ¿a quién, hermanos? A la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este texto, ¿dónde lo encontramos, hermanos? En Génesis. Y vea lo que dice Pablo, 32. Grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Yo digo esto con respecto de quién, hermanos. De Cristo y la iglesia. El matrimonio ejemplificaría en este tiempo presente lo que Cristo haría por su iglesia. Y Booz estuvo dispuesto a hacer lo que el fulano no quiso hacer: sacrificarse por su amada. Amados hermanos, la iglesia somos nosotros. Eso dice la Escritura. La iglesia no son las paredes que usted está presenciando en este lugar. La iglesia no son edificios, son personas vivientes, son aquellos creyentes que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Cristo nos amó tanto que se dio por cada uno de nosotros para presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Embellecernos delante de Él para su propia gloria. Eso es lo que Booz está haciendo con Ruth al casarse con ella, aceptando el pago, aceptando el sacrificio, aceptando lo que esto conlleva por amor a ella. Ahora, hermanos, vemos que los testigos, vamos a regresar a nuestro texto, vemos que los testigos proclaman un mensaje de bendición para ellos. Miren lo que dice el versículo 11. Versículo número 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Aquí notamos dos bendiciones importantes y muy interesantes. En primera instancia, estos ancianos dicen: deseamos, queremos, pedimos, rogamos que la descendencia de tu esposa, que tu esposa, una moabita, es importante recalcar eso, que tu esposa sea como Raquel y como Lea, que tienen la descendencia, que bajo la descendencia de ellas establecieron lo que hoy conocemos como Israel. Ellos están deseando que la descendencia de Ruth sea igualmente bendecida como lo ha sido la descendencia de Raquel y de Lea, quienes pusieron el fundamento por medio de sus hijos para que la nación de Israel se llevara a cabo. Pero esta bendición, hermanos, había algo de trasfondo. Ruth no había tenido hijos en 10 años. Si usted lee el capítulo 1, vemos que Ruth y Malón estuvieron casados por 10 años. Y 10 años no tuvieron descendencia. Ahora, la Biblia no nos dice si Ruth era estéril o no, pero que una mujer no sea fértil por 10 años, algo no está bien en su cuerpo. Tal vez no es estéril, pero algo estaba sucediendo en su cuerpo.
Pero estos están proclamando una bendición, diciéndole, deseamos, rogamos que la descendencia, los hijos que Dios les pueda dar, puedan ser tan bendecidos, tan ya de tu familia, que sean como Raquel y como Lea. Están metiendo a Ruth en el paquete de dos mujeres importantes para la nación de Israel. Pero dentro de esa bendición menciona un personaje que a lo mejor ninguno de nosotros teníamos en cuenta. Versículo 12, y que tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Fares, hermanos, este personaje lo encontramos en Génesis 38. Génesis 38 vemos a una mujer llamada Tamar. Tamar era la nuera de Judá. Judá, hijo de Jacob. Judá, de donde viene la tribu de Judá, de donde viene el linaje del Mesías. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Tamar estaba casada con un hombre llamado el hijo mayor de Judá. La Biblia nos dice en Génesis 38 que era tan malo delante de los ojos de Dios que Dios le quitó la vida. Y entonces Judá, sin la ley todavía escrita, Judá le dio a Onán por esposo para levantarle el nombre a su hijo difunto Ya se aplicaba la ley del levirato sin estar escrita todavía. Pero Onán dice que era tan malo que no le quería dar descendencia a su hermano, que terminaba vertiendo en tierra para que Tamar no se embarazara. Y entonces dice que esto desagradó al Señor y también lo mató. Y Judá tenía otro hijo menor y ya no quiso darlo a la mujer. Creo que dijo, es la viuda negra esta. Y no lo quiso dar a la mujer, ya no quiso Judá, la dejó viuda. Entonces Tamar se da cuenta que esto es algo incorrecto, lo que está haciendo su suegro, que se viste como una prostituta y seduce a su suegro Judá, le da unos artículos, un báculo, un manto como garantía, y luego se enteran que esta mujer está embarazada. Y la traen al pueblo y dicen, hey Judá, tu nuera está embarazada, ha de haber fornicado, vamos a matarla, vamos a apedrearla. Y ella dice, de quien sean estas pertenencias es el padre. Y Judá es el padre. Y Judá dice unas palabras interesantes. Más justa eres tú que yo, dice. Porque Judá debió haberle dado al hijo menor para levantar la descendencia y la negó, se negó a hacerlo. Y Tamar tuvo que buscar la descendencia por su propia cuenta. Ese hijo que estaba en el vientre de Tamar se llamaba Fares. Ese es el Fares que está mencionando en Ruth capítulo número 12. Y mira, hermano, qué interesante. Dice que tu descendencia sea como la casa de Fares, la descendencia de Judá, la descendencia que te dé esta mujer sea conforme al linaje de Fares. Porque Booz, hermanos, uno de sus antepasados es Fares. Fares viene siendo el tatarabuelo de Booz, del linaje de Judá. Y qué interesante, hermanos, esta es la primer norma del levirato que vemos en Génesis 38, lo mismo que está haciendo Ruth en el capítulo número 4 de este libro. Entonces le dice que su descendencia sea bendecida de la casa de Fares. Y ahorita vamos a ver, hermanos, qué precioso mensaje hay aquí en esto. Pero vemos esta bendición de estos ancianos, que tu familia sea bendecida en gran manera y que tu voz, dice, seas un hombre ilustre, seas un hombre reconocido, que tu nombre sea imborrable en la nación de Israel, que seas famoso. Y hermanos amados, claro que Booz se volvió famoso, pero no se volvió famoso por casarse con Ruth la Moabita. Se volvió famoso porque Booz está inscrito en la línea de nuestro precioso Mesías. El sacrificio de este hombre bien valió la pena. Hermano amado, no hay nada que nosotros hagamos para el Señor que no valga la pena. No hay nada que nosotros no hagamos por la obra de Dios que Dios no nos lo recompense después. El Señor lo dijo claramente a Elí en el libro en 1 Samuel: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Para el fulano su prioridad eran sus bienes, su propia vida, su propia estabilidad, pero para Booz era más importante hacer la voluntad de Dios, y Booz se convirtió en el instrumento que Dios usaría para que la línea del Mesías continuara, hermanos. Y no hay nada que nosotros sacrifiquemos para la gloria de Dios que Dios no nos lo vaya a recompensar algún día. Por eso el Señor Jesucristo decía claramente: busquen ustedes como mis hijos, como creyentes, como aquellos que están unidos a mí, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, hermanos. Lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios, habrá grandes bendiciones para nosotros. Bendiciones que ahorita quizá no vemos, pero que veremos después. Porque el que pierda su vida por causa de él, dice Cristo, este la va a hallar. Y Booz sería una persona imborrable en la historia de la línea mesiánica. Sería un hombre reconocido a lo largo de su vida, un pequeño sacrificio. Y ahora, hermanos, vemos y llegamos al punto que todos queríamos llegar. Versículo número Mire el versículo número 13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Esas palabras ya están retumbando aquí ahorita. Y Jonathan, no es cierto. Y Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hoy acabo de enterarme que aquí hay máquinas de hacer bebés. Yo nunca había visto a las mujeres como máquinas de hacer bebés, pero ya se autodenominan: quiero ser una máquina de hacer bebés. Bueno, bien. Gloria a Dios por esas máquinas de fuego. Hermanos, dijimos ahorita que nada puede irrumpir el plan de Dios. Los 10 años, escúchenme hermanos, los 10 años de esterilidad de Ruth no eran casualidad. Dios tenía un propósito para Ruth. Hermanos, es que a veces el propósito que tú crees que es el mejor para ti, para Dios no lo es. Y yo quiero animar en este día a hermanas que quizá a lo mejor están orando por un bebé. Esperen en Dios. Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Así sean una máquina de bebés, Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Porque no es a nuestra manera, porque es a su manera. Porque hermanos, porque nuestros hijos no son solamente criaturas que vienen al azar. Son criaturas que Dios planea en su omnisciencia y en su sabiduría para poder usarlos para algo mayor, algo que tú y yo no nos imaginamos el porqué. Yo cada vez que platico con mi mamá y recordamos mi infancia, veo fotos, lo que viví en mi infancia, el saber que está embarazada, hermanos, desde que mi mamá se embarazó, ese niño que estaba en el vientre de su madre, Dios tenía un propósito para ese niño. Y ese niño está cumpliendo ahora el propósito que Dios quería. Y cada uno de ustedes tienen un propósito por el cual Dios lo diseñó. Y el primer propósito más grande para ustedes es que ustedes hayan conocido a Jesús como Salvador. Ese es el propósito más grande. Su vida ahora tiene un sentido personal. Pero este niño que viene en el momento que Dios lo ha decretado que venga. No es que porque Booz era el fértil y Malón no lo fue. No, es que Dios quiso que Ruth concibiera. Herencia de Jehová son los hijos, hermanos. Los hijos, por más tratamientos, por más medicamentos, por más cosas que podamos hacer científicamente hablando, cuando Dios tiene la última palabra, así sea la ciencia, así sea la medicina, así sea lo que sea, Dios lo va a hacer en el momento que Él quiera hacerlo. Así sea como Él quiera. Y ahora se casan, y esta unión propició la redención que tanto Noemí estaba esperando.
porque el Redentor esperado había llegado al mundo. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestra segunda escena, el Redentor que da esperanza. Miren el versículo número 14 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, esto es una nodriza. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Hermanos, ¿le nació un hijo a Noemí o a Ruth? No, le nació a Ruth. Pero ellos dicen que le nació a Noemí porque este es el Redentor que Noemí estaba esperando. Y lo llamaron Obed, que significa el que sirve. Este es el padre de Isaí y padre de David. Vea que estas mujeres dicen: bendito sea Dios, te ha dado Noemí, Dios te ha volteado a ver, Dios te ha vuelto a mirar otra vez. Tú pensaste que te había abandonado, tú pensaste que te había traído amargura a tu vida, tú pensaste que Dios se había olvidado de ti, pero mira, Noemí, Dios nunca se olvida de los suyos, te ha restaurado nombre otra vez. El Redentor que tanto esperabas ha llegado al mundo. Hermanos amados, Dios nunca olvida a su pueblo, nunca. Aunque las circunstancias parecieran darnos esa idea, aun cuando las cosas no salen como queremos, Dios siempre nos va a brindar esperanza. Sus promesas son fieles de aquí hasta la eternidad. Este es el Redentor que tanto Noemí estaba esperando. Dice que este será el restaurador de su alma. La palabra restaurador es una palabra hebrea que significa volver al principio. ¿Recuerdas cómo era Noemí antes de irse a Moab? Su nombre significa placentera. Y luego dijo: llámenme Mara, porque estoy en grande amargura. Bueno, este hijo restaurará su condición otra vez. Volverá a ser placentera. Dice: mira, Ruth te es mejor que 7 hijos. Hermanos, los varones eran muy importantes para la nación de Israel. Para los padres, tener un hijo varón era muy importante. Pero dicen estas mujeres: mira, este niño, esta mujer, esta tu nuera, la que te ha amado, es más valiosa para ti que si tuvieras 7 hijos. El número perfecto. Dice: mira, este niño es perfecto para ti. Este niño te ha vuelto el color a tu vida. Este niño te ha vuelto la esperanza otra vez. Este niño te ha hecho recordar que Dios no olvida a su pueblo nunca. Este es el Redentor que tanto estabas esperando. Hermanos, la historia de Noemí y Ruth nos abre el camino para poder conocer la preservación de la promesa de Dios acerca de la venida de nuestro Redentor. Por eso el versículo 18 al 22 termina con la genealogía. Vemos la descendencia de Fares hasta llegar a la persona importante en la línea mesiánica, el rey David. Aquel rey con quien Dios haría un pacto, que a través de ese linaje el reino del Mesías sería eterno. Amados hermanos, lo que Ruth y Noemí presenciaron era el Redentor que tanto estaban esperando, porque a través de este muchacho Obed, de esa línea, vendría el Redentor que toda la humanidad necesita. Y antes de culminar, hermanos, quisiera dejar algunas aplicaciones para nuestras vidas que nosotros podemos aprender a través de estas historias, y solamente tengo 3. Número 1, hermanos, la adversidad no limita el plan de Dios, sino que abre el camino para que podamos ver su gracia
en acción. La historia comienza con una tragedia. Noemí no comprendía lo que estaba sucediendo, no comprendía lo que Dios estaba trabajando en su vida. Ella no comprendía las circunstancias por las cuales tenía que atravesar, pero ninguna de las circunstancias que vivió iban a ser un obstáculo para el plan de Dios, sino todo lo contrario, iban a ser la ventana para que Noemí nunca dejara de ver que la gracia de Dios seguía en acción en su vida. Y escúcheme bien, hermanos amados, las cosas que usted pueda llegar a vivir en este presente jamás serán un obstáculo para que Dios culmine la obra que ha empezado en usted. Creo que la hermana Brenda lo decía ahorita, Dios está trabajando conmigo. Claro que Dios está trabajando con todos nosotros. Dios no ha cesado de trabajar con todos nosotros. Y a veces preguntamos, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Si estoy esforzándome, si estoy tratando de echarle ganas o de esforzarme. Pero hermanos, estas circunstancias son una ventana para que veas que Dios nunca ha quitado su gracia de en medio de nosotros. Hermanos, es en la adversidad cuando más podemos ver la gracia de Dios. Piensa en un momento en aquella enfermedad que pasaste, aquella pérdida del familiar o el ser amado que perdiste, aquella mala economía que enfrentaste, aquellos problemas laborales o matrimoniales que has atravesado. Te pregunto, piensa en eso. ¿Dejaste de ver la mano de Dios algún día? ¿Dejaste de ver su gracia en algún momento? Claro que las adversidades a nadie nos gustan. Claro que los problemas difíciles no nos gustan. Pero nunca hemos dejado de ver que Dios está trabajando con nosotros. Hermanos, su gracia nunca ha terminado para nosotros. No importa lo que estés pasando, nada obstruye su plan. Pero esto también nos lleva a una segunda aplicación. Podemos confiar plenamente en las promesas de Dios porque su fidelidad es eterna. Cuando hablamos, hermanos, de la fidelidad de Dios, nos referimos al cumplimiento cabal de sus promesas. Hermanos, Dios, a diferencia del hombre, Dios no cambia de planes. Dios no cambia de opinión en base a su estado emocional. Ni siquiera, hermanos, nuestra infidelidad detiene la fidelidad de Dios. Dice la palabra del Señor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Dios desde el principio ha prometido, lo va a sostener hasta el último momento de la existencia humana. Por eso podemos confiar cabalmente en sus promesas y las podemos ver en este maravilloso libro. Nada haría que la promesa del Mesías cayera en tierra, aun cuando estuvieron en esclavitud, aun cuando Amán procuró su exterminio, aun cuando hubo cautiverio por mano de Nabucodonosor. Dios cumplió lo que prometió y nuestro Redentor ya vino y gracias a Él hemos sido redimidos. Dios cumple sus promesas cabalmente. Y mira, hermano, podemos confiar en ellas. Vea lo que dice Josué 21:45. Rápidamente, hermanos, Josué 21:45. Quiero que leas este texto, hermanos. Quiero que veas lo que Josué presenció. Josué capítulo número 21. Desde el 44, hermanos. 43 al 45. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Nota el 45, hermanos amados. No faltó palabra de todas las cosas, buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Y qué dice, hermanos? Todos juntos.
todo se cumplió. Hermanos amados, iglesia, no perdamos nuestra fe y esperanza en aquel que cumple todas sus promesas. La fidelidad de Dios es interminable. Es interminable. Y Dios tiene la capacidad de restaurar ese pasado oscuro que no nos gusta para convertirlo en un momento de bendición duradero para cada uno de nosotros. Y por último, hemos sido redimidos y ahora podemos gozar de una comunión plena con el Padre todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, Cristo es el Redentor que nosotros necesitamos. Ese Redentor que trajo a nosotros esa esperanza que le devolvió a Noemí. Todos nosotros estábamos esclavizados bajo la potestad de Satanás. Juan nos dice que el mundo entero estaba bajo el maligno. Y que cuando Cristo vino y murió, hermanos, y resucitó, dice el apóstol, dice el autor de Hebreos, Él vino para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Esa era nuestra condición pasada. Esclavizados, atormentados, afligidos, amargados, angustiados, decepcionados de la vida. No había quien viera por nosotros, nadie daba un 5 por su vida, no había nadie quien quisiera voltearnos a ver. Pero como dice la Escritura, hermanos, el Padre nos envió a su Hijo Jesucristo y nos libró del dominio de la oscuridad para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Él era el Redentor que necesitábamos. Y en base a que Cristo vino y nos redimió, hermanos, ahora podemos gozar de una preciosa comunión con nuestro Padre Celestial. Porque esa comunión que hubo en el huerto del Edén, que se rompió por causa del pecado, ahora la podemos restaurar de nueva cuenta por medio de Cristo. Dice la Escritura, hemos sido reconciliados con Dios. Hermanos amados, ahora podemos gozar de una comunión maravillosa con nuestro Padre Celestial. Y todas esas cargas y penas y adversidades y luchas y amarguras de la vida y esas situaciones que no nos gustan, las podemos traer al trono de la gracia. ¿Y sabe qué vamos a hallar en ese lugar? Dice el autor de Hebreos, vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a hallar las respuestas para el momento necesario. Amados hermanos, hemos sido redimidos y por ende ahora gozamos de una esperanza maravillosa cada uno de nosotros. No una tierra física, no una tierra en este mundo, no el renombre de este mundo, sino que hemos logrado por medio de este Redentor una herencia incontaminada, inmarcesible, indestructible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Lo que perdimos en el jardín del Edén por causa del pecado, lo recuperaremos en la ciudad celestial. Él vino a restaurar todas las cosas. Amados hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios por habernos redimido. Esta historia maravillosa nos da aliento y esperanza para saber que estamos en el verdadero. Yo no me arrepiento ni un momento, ningún minuto de ser cristiano, porque ese es un camino lleno de esperanza. El incrédulo no la tiene. El incrédulo vive su vida presente con rumbo a una condenación futura. Nosotros quizá vivimos un presente angustioso y adverso, como dijo el apóstol Pedro, a lo mejor vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas, pero con un futuro prometedor y esperanzador. Lo que usted hoy vive, lo que usted hoy pasa, lo que usted hoy le duele y le afecta, un día va a terminar cuando Cristo venga por su pueblo por segunda vez. Hermanos, gloria a Dios, hemos sido redimidos. Puestos de pie, vamos a orar.